Hay nombres que pesan como una herencia y otros que se vuelven estandartes. En un México que cambiaba rápido, alguien le dijo a un joven cantante que su apellido no vendería. Ese día, él decidió no venderse a sí mismo. Ciudad de México, finales de los años 30. El aire olía a gasolina, periódico y café recién hecho. Los tranvías cruzaban la avenida como venas metálicas, llevando sueños y cansancio de un extremo al otro de la ciudad. En una oficina del centro, en un edificio de ventanas altas y cortinas pesadas, un joven de postura elegante esperaba sentado. Traje impecable, botas bien lustradas y ese porte difícil de ignorar. Era Jorge Negrete. Su voz ya resonaba en algunas radios locales, pero todavía no era el nombre que más adelante estremecería teatros enteros. Frente a él, un productor, don Emilio Calderón, revisaba papeles sin prisa, como si disfrutara del silencio que incomodaba. Entonces, joven Negrete, dijo por fin, hemos escuchado su voz, potente, sí, educada, pero... Hizo una pausa calculada. Su apellido no funciona. Jorge no reaccionó de inmediato, como si no hubiera entendido. Perdón, Negrete suena duro, áspero. No es comercial. La gente quiere algo suave, algo que se recuerde bonito. El productor sonrió. Por ejemplo, Jorge del Río o Jorge de la Vega. ¿Comprende? Jorge sintió un calor subirle por el cuello. Su padre le había enseñado que el apellido era más que una firma. Era una raíz, una historia, un compromiso. Mi apellido es Negrete, respondió con calma. Y así seguirá siendo. El productor soltó una risa breve, casi burlona. Mire, muchacho, aquí todos vienen a buscar fama y todos pagan un precio. Usted tiene talento, pero el público no está listo para un apellido como ese. Si quiere subir escenarios grandes, tendrá que ceder un poco. Jorge se levantó despacio. No había gritos, no había golpes en la mesa, solo un silencio firme, bien plantado, como él. Prefiero tardar años en ser escuchado, dijo, que llegar rápido siendo alguien que no soy. Se colocó el sombrero con elegancia y salió del despacho. Las calles del centro estaban llenas de ruido, pero dentro de él había silencio. Un silencio que dolía y al mismo tiempo lo fortalecía. Mientras caminaba bajo el sol dorado, escuchó de lejos un trío cantar. Guitarras, voces que se entrelazaban con la vida misma. Jorge cerró los ojos un instante. Su apellido tal vez no era comercial, pero era verdadero, y él ya había decidido qué tipo de hombre quería ser. Los días siguientes fueron largos. El rechazo no duele por la puerta que se cierra, sino por la forma en que la cierran. Pero Jorge no era hombre de quedarse quieto. Había algo en él, una llama, que no se apagaba ni con viento ni con silencio. Cada mañana se levantaba antes del sol, calentaba la voz con disciplina casi militar, entrenaba respiración, proyectaba, afinaba, no para impresionar a nadie, sino porque él sabía que la voz era una responsabilidad. Su abuelo le decía, quien tiene un don, tiene deuda con la vida, y Jorge lo creía. Una tarde en la Plaza Garibaldi, mientras los mariachis afinaban guitarras y violines, un grupo de muchachos jóvenes tocaba corridos y rancheras. Jorge se acercó sin pretensión, solo para escuchar. La música tenía ese aroma a tierra mojada después de lluvia, algo que no venía de las escuelas, sino del alma. ¿Cantas?, preguntó uno de los músicos, un moreno sonriente con bigote delgadito. Jorge asintió. Un poco. Pues órale, échate una. La plaza estaba llena de bullicio. Risas, copas chocando, turistas mirando con ojos curiosos, trabajadores con camisas sudadas. Los mariachis llevaban el alma a los bolsillos, esperando ese billete que llega cuando la canción toca justo donde duele. Jorge tomó la guitarra, respiró y empezó. La primera nota salió firme, pura. No era solo técnica, era sentimiento. Su voz parecía sostener el cielo por un instante. La gente que pasaba se detuvo. Los músicos dejaron de tocar. Incluso los que estaban borrachos se incorporaron un poco.
Una señora mayor, sentada junto a una jarra de pulque, suspiró. «Ay, hijo, esa voz viene de un lugar bueno». Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que casi asustaba. Luego, los aplausos estallaron como lluvia de verano. Uno de los músicos, el mismo que primero lo llamó, le puso una mano en el hombro. «Hermano, con esa voz no necesitas cambiarte nada, que cambie el mundo si quiere escucharte». Jorge sonrió, por primera vez en días, pero la vida rara vez aplaude sin cobrar algo después. Esa misma noche, un agente de espectáculos, traje claro y sombrero fino, lo vio cantar. Se acercó después, con pasos calculados y sonrisa afilada. «Muchacho, lo que tienes es oro, y el oro no se deja tirado en la calle». Jorge lo miró con cautela. «¿Y usted quién es?» «Soy quien puede llevarte donde ese productor jamás imaginó. Te hablo de cines, de teatros, de giras». Hizo una pausa. «Pero hay condiciones». La palabra cayó pesada, otra vez. «Tu apellido no ayuda». Jorge sintió un déjà vu doloroso. «Ya escuché eso. Y lo seguirás escuchando mientras insistas en cargar ese peso. Negrete suena a pueblo, y el dinero no vive en el pueblo». El agente ofreció la mano como quien da la última oportunidad antes de cerrar la puerta. «Si quieres llegar alto, deja ese nombre atrás. Esta es tu última chance». Jorge lo miró, sin mover un músculo. No había rabia esta vez, había claridad. «No vine a que me compren, vine a que me escuchen». Se dio la vuelta y se alejó, con la plaza, con el pueblo, con la música, con su apellido, con su historia intacta. El orgullo sostiene al hombre, pero también lo puede dejar solo. Las semanas siguientes fueron difíciles. No hubo contratos, no hubo escenarios, solo noches frías y madrugadas silenciosas. Jorge trabajaba dando clases de canto a estudiantes de teatro por unas pocas monedas. Algunos tenían talento, otros solo querían presumir que tomaban clases con un cantante profesional. Él les enseñaba con paciencia, aun cuando el estómago gruñía. Había días en los que apenas alcanzaba para un café aguado. Otros, ni eso, pero nadie lo veía lamentarse. Había elegido su camino. Una tarde, mientras caminaba cerca de la XEW, la estación de radio más importante del país, escuchó un nombre conocido saliendo desde los altavoces externos: Jorge del Río. La voz que sonaba era la suya, pero no era su nombre. Se quedó quieto, muy quieto. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Un locutor anunció con entusiasmo: «Y ahora, la nueva promesa de la música mexicana, directamente avalado por la compañía Calderón, Jorge del Río». La canción que siguió era la que había mostrado meses atrás en aquella oficina. Su arreglo, su tono, su interpretación, su arte. Pero otro hombre la estaba cantando. Otro estaba usando la versión que él había construido, sin su permiso, sin su nombre, sin su historia. El plot twist que no esperaba había llegado. Jorge sintió el mundo detenerse, no por la pérdida, sino porque ahora entendía algo con una claridad cruel. No querían su voz, querían su voz sin él. Querían la técnica, la escuela, la presencia, pero sin su apellido, sin su raíz, sin su identidad. Una mujer que barría la entrada de un café cercano lo miró y dijo: «Ese tal Jorge del Río no tiene lo que tú tienes, lo tuyo. Se siente aquí», y se tocó el pecho. «Pero en este país, hijo, el talento asusta». Jorge respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Luego, en silencio, siguió caminando. No corrió a reclamar, no gritó, no peleó frente a cámaras. Aún no, pero esa noche, en su cuarto pequeño con paredes de cal y una vela encendida, juró algo sin mover los labios: «No terminaré olvidado». Días después, recibió una carta, sin remitente, solo una fecha y un lugar: Teatro Lírico, audición abierta, jueves 8:00 p.m. No era casualidad. Alguien estaba moviendo hilos. Alguien quería verlo, probarlo o quebrarlo. Él no sabía si era una oportunidad o una trampa, pero lo sabía, iba a ir. Porque si el mundo quería escuchar su voz sin su apellido,
Entonces, él iba a hacer algo que nadie pudiera separar jamás. Iba a cantar de manera que su nombre retumbara solo. Su apellido no sería obstáculo, sería bandera. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Jorge? ¿Aceptarías cambiar tu apellido por éxito rápido? ¿O lo defenderías cueste lo que cueste? Deja tu opinión en los comentarios. La noche del Teatro Lírico llegó sin pedir permiso. Ciudad de México respiraba frío y una llovizna fina caía como si la ciudad quisiera limpiar algo que no sabía nombrar. El teatro era imponente. Columnas altas, marquesina iluminada, gente entrando con abrigos elegantes y miradas que juzgaban antes de escuchar. Jorge se presentó con traje charro negro, no por costumbre, por declaración. Al entrar, sintió las miradas. Unos lo reconocían de Garibaldi, otros lo recordaban solo como el muchacho que rechazó cambiar el apellido, y algunos lo miraban con lástima, como quien ve un sueño a punto de romperse. En el escenario, el jurado estaba compuesto por productores, empresarios, músicos y críticos, entre ellos el productor Calderón, el mismo hombre que le había pedido dejar su apellido. Jorge lo vio. Calderón sonrió con esa sonrisa que solo tienen los hombres que creen haber ganado antes de empezar. «Señor», dijo el presentador en voz clara, «cuando sea su turno, anuncie su nombre y la pieza que interpretará». Todos guardaron silencio. Jorge avanzó hasta el centro del escenario. Sus botas hicieron eco. El teatro escuchaba. Respiró. Miró al frente. «Mi nombre es Jorge Negrete». Hubo un murmullo entre los asistentes. Algunos se rieron por lo bajo. Otros suspiraron como resignados. Calderón cruzó los brazos, satisfecho, seguro de que la humillación sería inevitable. «Interpretaré Mi tierra me llama», dijo Jorge, una canción tradicional, raíz pura, no espectáculo, verdad. La guitarra empezó suave, los violines entraron tímidos y la voz nació como un río que rompe montaña, fuerte, clara, profunda. No cantaba para gustar, no cantaba para convencer, cantaba para recordar quién era. La letra hablaba de la tierra que sostiene, del nombre que pesa, de la sangre que se honra. Su voz subió, llenó el techo, entró en los huesos de quienes escuchaban. Algunos se llevaron la mano al pecho, otros cerraron los ojos. Una mujer en la tercera fila dejó caer una lágrima sin saber por qué. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, pero no era el silencio de duda, era el silencio que aparece cuando algo verdadero acaba de pasar. Calderón se levantó despacio. «Bonito», dijo, «pero no servirá. El mercado no quiere ese apellido. La gente no recordará a un Negrete». En ese momento, algo sucedió donde nadie lo esperaba. Desde lo alto del teatro, en el balcón, una voz fuerte gritó: «Yo sí lo recordaré». Luego otra, y otra, y otra, hasta que el teatro entero se levantó como un solo corazón. «Negrete, Negrete, Negrete». Los aplausos retumbaron como tormenta en la sierra. Calderón se quedó pálido, Jorge bajó la mirada y sonrió con la humildad de quien sabe que no ganó fama, ganó respeto. Después de aquella noche en el Teatro Lírico, algo cambió. No fue inmediato, ni mágico, ni repentino. Fue como la forma en que amanece, primero una línea tenue de luz y luego el día entero. Los días siguientes, rumores empezaron a circular por toda la ciudad. Un muchacho cantó como si México le naciera del pecho. Dijo su nombre sin miedo. La gente lo aplaudió de pie. No había contrato todavía. No había dinero. No había giras. Pero había algo más valioso. Había respeto. Y cuando un nombre empieza a respetarse, el mundo se acomoda alrededor de él. Una semana después, el teléfono de aquel cuarto humilde sonó. Era un teatro provincial en Puebla, luego una estación de radio en Guadalajara, después un festival en León. No pagaban mucho, a veces casi nada, pero Jorge aceptó cada uno. Su voz viajó por trenes, carreteras polvorientas, plazas y salones de baile. No había luces lujosas, no había trajes nuevos cada presentación, solo la voz y el apellido.
Negrete. La gente lo decía como quien llama a alguien de la familia, sin distancia, sin vergüenza. Negrete empezó a significar algo, no un producto, no una marca vacía, sino un hombre que no se vendió. Años más tarde, cuando su nombre ya llenaba teatros, cuando su rostro estaba en portadas, cuando los aplausos ya parecían no tener final, un periodista joven le preguntó: «Don Jorge, ¿alguna vez pensó en cambiar su apellido como muchos otros?» Jorge lo miró sonriendo, con la serenidad de quien ya vivió lo suficiente para no tener prisa. «Claro que pensé, pero después entendí algo. El nombre de uno no se cambia, se honra». El periodista anotó la frase rápido como quien temía que se escapara, pero no entendió la profundidad, porque el nombre no era solo un sonido, era la historia de su familia, era el canto de su tierra, era la dignidad de su voz, y esa dignidad, eso sí que marcó generaciones. Con los años, muchos intentaron imitarle, su forma de vestir, su manera de hablar, su elegancia, su voz, pero lo que nadie pudo copiar fue su decisión, esa que tomó en una oficina pequeña cuando el mundo le dijo: «Para triunfar, tienes que dejar de ser tú». Y él respondió: «Entonces triunfaré a mi manera». Hay quienes heredan fortunas, tierras, negocios. Jorge heredó un apellido y decidió hacerlo eterno.